Buenas noches, mi nombre es Jimena Mosquera y voy a hablarles sobre las corrientes pedagógicas y referentes educativos. Tenemos la transformación educativa, tenemos nuevas perspectivas en la enseñanza. Este panel visual presenta un análisis de corrientes pedagógicas y referentes teóricos enfocado en su aplicación en el contexto educativo ecuatoriano. Como sección uno tenemos las corrientes pedagógicas, donde tenemos el conductismo, que tiene un enfoque en el comportamiento observable y medible, dejando de lado los procesos mentales internos. Se basa en la idea de que el aprendizaje es una respuesta a estímulos del entorno, por lo que se puede condicionar a los estudiantes mediante recompensas y castigos. Autores representativos como Skinner y Watson. Autores como Skinner y John B. Watson son fundamentales en esta corriente. Skinner, por ejemplo, desarrolló la teoría del conocimiento operante, que se aplica en el aula a través de sistemas de recompensas para fomentar comportamientos deseados. Aplicación en el aula tenemos un refuerzo positivo. En el aula de conductismo se puede aplicar a través de técnicas como el refuerzo positivo, donde los estudiantes reciben recompensas al completar tareas correctamente. Esto ayuda a motivar y crear un ambiente de aprendizaje estructurado. Luego tenemos el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo en procesos mentales se enfoca en los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, enfatizando la capacidad de los estudiantes para procesar la información, aprender a través de la experiencia y aplicar conocimientos previos para resolver nuestros problemas. En el constructivismo, el aprendizaje activo promueve que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de experiencias, prácticas y reflexiones. Los educadores deben facilitar un entorno donde los estudiantes puedan explorar, experimentar y colaborar. En el conectivismo tenemos algunos autores representativos, como son Piaget y Jerome Brunner, quienes enfatizaron el desarrollo cognitivo y la importancia de las estructuras mentales en el aprendizaje. Y los autores del constructivismo son como Lev Vygotsky y David Ausubel, quienes aportaron conceptos sobre la mediación social y la importancia del conocimiento previo al aprendizaje. Aplicaciones del cognitivismo en el aula. Se pueden aplicar técnicas como mapas mentales y ejercicios de resolución de problemas que ayudan a los estudiantes a organizar su pensamiento y comprender mejor la información. En las aplicaciones de constructivismo en el aula podemos implementar a través de proyectos colaborativos y aprendizaje basado en problemas donde los estudiantes trabajan juntos para crear soluciones y compartir conocimientos. Tenemos otra corriente pedagógica que es el socio histórico crítico y el conectivismo. El enfoque social del aprendizaje en el socio histórico crítico se centra en la relación entre el individuo y su contexto social. Y en el aprendizaje en redes, que es el conectivismo propuesto por George Siames, se basa en la idea de que el conocimiento se encuentra en las redes y que el aprendizaje es un proceso de conectarse con fuentes de información y personas. Tenemos referentes pedagógicas como son las aportaciones de Montessori, la teoría de Piaget, Vygotsky y el aprendizaje, Dewey y la educación y Freire y la pedagogía crítica. Aportes de Montessori en la educación ecuatoriana. María Montessori propuso un enfoque educativo centrado en el niño, promoviendo la independencia, la autoeducación y el aprendizaje a través de la experiencia. Y los aportes de Piaget y Vygotsky en la educación. Por ejemplo, Jean Piaget enfatizó la importancia de las etapas de desarrollo cognitivo, sugiriendo que los estudiantes deben ser activos en su aprendizaje. Y Lev Vygotsky, por su parte, destacó el papel de entorno social y cultural en el aprendizaje, introduciendo la idea de zona de desarrollo. Thomas Kuhn y la educación científica.
Thomas Kuhn propone que la ciencia evoluciona a través de paradigmas, los cuales son marcos conceptuales que guían el pensamiento de un periodo determinado. En el contexto educativo, esto sugiere que la enseñanza de la ciencia debe adaptarse y cuestionar estos paradigmas, fomentando un aprendizaje activo y crítico entre los estudiantes. Y llegamos al final donde la ciencia es como un rompecabezas. La metáfora de la ciencia como un rompecabezas ilustra cómo los diversos elementos del conocimiento se unen para crear una imagen completa. Cada pieza representa un descubrimiento o una idea y solo al conectar todas las piezas se alcanza una comprensión profunda del mundo. Tenemos una conclusión, voy a darles una conclusión y mi reflexión personal. Para cerrar esta presentación, quisiera compartir una breve conclusión y mi reflexión sobre todo lo aprendido. A lo largo de este recorrido por las corrientes pedagógicas y los referentes educativos, comprendí que la educación no es algo estático, sino un proceso en constante transformación. Cada corriente, desde el conductivismo hasta el conectivismo, ha aportado una mirada diferente sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos. Y todas en su momento respondieron a las necesidades de sociedad de su tiempo. En especial, me llamó la atención cómo algunas teorías que nacieron hace décadas siguen teniendo vigencia hoy, aunque adaptadas a los nuevos contextos tecnológicos y sociales, por ejemplo, las ideas de Vygotsky sobre el aprendizaje social. También considero que conocer los referentes pedagógicos como Montessori y Dewey me ayudó a entender que el labor docente va mucho más allá de impartir conocimientos. Se trata de guiar, acompañar y motivar a los estudiantes a descubrir su propio potencial. Ellos desarrollaron y demostraron que la educación debe centrarse en la experiencia, en la curiosidad y en el respeto al ritmo de cada persona. Personalmente, la corriente que más me gustó o más me identifica es el constructivismo, porque promueve un aprendizaje activo en donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de la experiencia, el diálogo y la reflexión. Si nosotros como futuros docentes aplicamos estos principios, podríamos fomentar unas más dinámicas, participativas, donde el error no se vea como un fracaso, sino como una oportunidad de aprender. Además, al analizar la propuesta de Thomas Kuhn, entendí y aprendí que la educación, al igual que la ciencia, evoluciona por medio de cambios paradigma. Esto me hace pensar que cada generación de docentes tiene el desafío de cuestionar los métodos antiguos y abrirse a nuevas formas de enseñar, siempre con una actitud reflexiva y comprometida. En conclusión y en definitiva, este trabajo me permitió valorar la importancia de las corrientes pedagógicas y sus referentes, no solo como teoría, sino como herramientas vivas que nos ayudan a repensar nuestro papel en el aula. Me quedo con la idea de que educar no es solo transmitir información, sino transmitir vidas, formar ciudadanos críticos y sembrar curiosidad por aprender. Esa es sin duda la esencia de ser docente. Muchas gracias.